Había una puerta detrás del librero de mi tía muerta, una puerta que no aparecía en los planos de la casa, que ningún familiar mencionó jamás, que estaba cubierta por un mueble de caoba de 200 kilos que llevaba ahí al menos 30 años. La descubrí porque el librero se desplomó durante una tormenta que filtró agua por una grieta del techo. Cuando los albañiles movieron los restos del mueble, apareció una puerta de madera sellada con 3 cerraduras distintas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que lo que estaba del otro lado no saliera nunca. Tardé 2 días en encontrar las llaves. Estaban dentro de un joyero falso en la recámara de mi tía, debajo de un forro de terciopelo que ocultaba un compartimento secreto. Cuando finalmente abrí esa puerta y encendí la luz de la habitación oculta, lo que encontré adentro me obligó a sentarme en el piso porque mis piernas dejaron de funcionar. No por miedo. Por la comprensión súbita de que la familia en la que yo crecí, la familia que creí conocer, la familia que durante décadas proyectó una imagen de respetabilidad y unión, era una mentira construida sobre un secreto tan oscuro que mi tía prefirió emparedarlo antes que dejarlo salir a la luz. Me llamo Valeria, tengo 37 años, soy arquitecta, vivo en Morelia, Michoacán, y lo que voy a contar nunca se lo he dicho a nadie fuera de mi círculo más íntimo, pero ha llegado el momento de hablar, porque los secretos familiares son como las filtraciones de agua. Si no los expones, se pudren por dentro hasta que la estructura entera se viene abajo, y esta estructura llevaba pudriéndose desde antes de que yo naciera. Mi tía Hortensia murió a los 79 años, muerte natural. Se fue dormida, en su cama, en su casa, de la manera en que todos esperamos irnos algún día. La encontró su asistente doméstica, Lupita, de 52 años, una mujer que llevaba trabajando con mi tía más de 20 años y que la conocía mejor que cualquier familiar de sangre. Lupita me llamó a las 7 de la mañana con la voz rota. Señorita Valeria, su tía ya descansó. Así lo dijo. Descansó. Como si la vida de Hortensia hubiera sido un esfuerzo sostenido del que finalmente se liberó. Hortensia era la hermana menor de mi padre, Aurelio, de 68 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía sola en una casona antigua del centro de Morelia que heredó de mis abuelos paternos y que durante las décadas que yo la frecuenté, siempre me pareció demasiado grande para una mujer sola. 3 pisos, 8 habitaciones. Un jardín trasero con una fuente de cantera que ya no funcionaba, pasillos largos y oscuros que de niña me daban un miedo irracional, techos altísimos donde el eco de tus pasos te perseguía como si la casa misma estuviera escuchando. Mi tía era una mujer peculiar, refinada, culta, con una biblioteca personal de más de 3.000 libros que abarcaban desde filosofía griega hasta novela negra contemporánea. Hablaba 3 idiomas. Tocaba el piano con una destreza que sugería años de conservatorio. Vestía siempre de manera impecable, incluso para estar en casa. Blusas de seda, faldas hasta la rodilla, un collar de perlas que nunca se quitaba. Pero debajo de esa elegancia había algo que yo percibía desde niña sin poder articularlo, una tristeza de fondo, permanente, como una nota musical grave que suena debajo de la melodía principal y que solo algunos oídos detectan. Mi tía me quería. Eso nunca lo dudé. Yo era su sobrina favorita, la única en realidad, ya que mi padre fue su único hermano y yo soy hija única. Desde que tengo memoria, mi tía me recibía en su casa con galletas de nuez hechas a mano, me dejaba explorar su biblioteca durante horas, me enseñaba palabras en francés que yo repetía sin entender, y me sentaba en el banquito del piano para tocar juntas melodías simples que ella convertía en algo hermoso con su mano izquierda mientras yo aporreaba las teclas agudas con la derecha. Pero había zonas de la casa donde yo no podía entrar. Mi tía era clara al respecto. El tercer piso estaba prohibido. Ahí guardo cosas viejas, mi amor. Está lleno de polvo y de muebles rotos. No hay nada interesante. De niña acepté la explicación sin cuestionarla. De adolescente sentí curiosidad, pero la reprimí por respeto. De adulta simplemente dejé de pensar en ello. El tercer piso era el tercer piso. Un espacio cerrado, polvoso, irrelevante. Qué equivocada estaba. Cuando Hortensia murió, su testamento reveló lo que mi padre y yo esperábamos. La casa quedaba para mí, no para mi padre, para mí. La instrucción era específica. Dejo la propiedad ubicada en la calle Allende número 47, Centro Histórico de Morelia, a mi sobrina Valeria Cárdenas Ibarra, con la petición de que la cuide como yo la cuidé y de que no la venda bajo ninguna circunstancia. Había además una cuenta bancaria con una cantidad modesta que cubriría los gastos de mantenimiento durante algunos años, y una cláusula que me pareció extraña en ese momento pero que después cobró un sentido escalofriante. Los contenidos de la casa son parte de la herencia. Pido a Valeria que los revise personalmente antes de tomar cualquier decisión sobre ellos. Los contenidos de la casa, no los muebles, no los objetos, los contenidos, como si hubiera algo dentro de esas paredes que requiriera un descubrimiento cuidadoso, personal, íntimo. Mi padre reaccionó al testamento con una tranquilidad sospechosa. No le molestó que la casa fuera para mí y no para él. De hecho, cuando le pregunté si le parecía justo, me respondió con una rapidez que sonaba ensayada: tu tía y yo teníamos un acuerdo. Ella se quedó con la casa de mis padres. Yo recibí mi parte en vida. No te preocupes. Está bien así. Me miró a los ojos al decirlo,
pero algo en su mirada no correspondía con la calma de sus palabras. Había un nerviosismo subterráneo, como el temblor casi imperceptible de una superficie que parece sólida pero que tiene algo moviéndose por debajo. Le pregunté si sabía qué había en el tercer piso. Su reacción fue instantánea y desproporcionada. Se puso rígido, los hombros se le tensaron como cables de acero, y dijo con una voz que cortaba: «No hay nada en el tercer piso, Valeria. Cosas viejas. Basura. Si quieres, contrata a alguien que lo vacíe y ya. No pierdas el tiempo con eso». No pierdas el tiempo. La misma frase que mi tía usaba cuando yo preguntaba de niña. Idéntica. Como si ambos hubieran memorizado el mismo guión para desviar la misma pregunta durante 30 años. Eso fue lo que encendió mi curiosidad de adulta. No la curiosidad infantil de quien quiere explorar un cuarto prohibido, sino la curiosidad profesional de una arquitecta que sabe que cuando una familia sella una habitación durante décadas, lo que esconde no es polvo ni muebles rotos. La tormenta llegó un viernes por la noche, 3 semanas después de que tomé posesión de la casa. Yo estaba en el segundo piso, en la antigua recámara de mi tía, que había empezado a acondicionar como mi estudio de trabajo. Llovía con una violencia que hacía temblar las ventanas y que convertía las calles del centro histórico en ríos improvisados. A las 10 de la noche escuché un estruendo que sacudió la casa entera. Bajé corriendo y encontré el origen del ruido. Una filtración severa en el techo del segundo piso había debilitado la pared donde estaba empotrado el enorme librero de caoba de mi tía, y el mueble, cargado con cientos de libros, se había desplomado contra el piso con la violencia de un árbol derribado. El desastre era monumental, libros empapados por toda la habitación, estantes de madera astillados, vidrios rotos de las puertas del librero. Pero cuando empecé a evaluar los daños con mi ojo de arquitecta, vi algo que me paralizó. Detrás de donde estaba el librero, en la pared que había estado oculta durante al menos 3 décadas, había una puerta. No era una puerta cualquiera, era una puerta sólida, de madera gruesa, empotrada en un marco reforzado, con 3 cerraduras de diferentes tipos, una de llave convencional, una de llave tubular y un cerrojo pesado de barra, distribuidas verticalmente. Alguien no solo había cerrado esa puerta con 3 mecanismos diferentes, sino que además había colocado un mueble de 200 kilos frente a ella para asegurarse de que nadie la encontrara casualmente. Toqué la madera de la puerta con la punta de los dedos. Estaba fría, más fría que el resto de la pared, como si del otro lado hubiera un espacio sin calefacción, sin ventilación, un espacio que llevaba años cerrado al mundo. El corazón me latía en las sienes, las manos me sudaban. Cada instinto racional me decía que llamara a alguien, a mi padre, a un cerrajero, a la policía, pero algo más fuerte que la razón me decía que esto era lo que mi tía quería que yo encontrara. Los contenidos de la casa son parte de la herencia. Pido a Valeria que los revise personalmente. Personalmente. No con mi padre, no con un extraño. Personalmente. Las llaves. Necesitaba las llaves. Pasé el resto de esa noche buscando. Revisé cada cajón, cada armario, cada rincón de la casa que ya conocía. Nada. A las 3 de la madrugada, exhausta y empapada de sudor frío, me senté en el tocador de la recámara de mi tía y abrí el joyero que estaba sobre la superficie. Lo había abierto antes al hacer el inventario de la herencia. Contenía aretes, pulseras, el collar de perlas que mi tía usaba siempre. Pero esa noche, quizá por la desesperación que agudiza los sentidos, noté algo que antes no había visto. El forro interior de terciopelo del joyero estaba ligeramente levantado en una esquina. Lo jalé con cuidado y el forro se desprendió revelando un doble fondo. Y ahí, acostadas sobre el cartón desnudo, estaban 3 llaves, cada una de un tamaño y tipo diferente, cada una correspondiente, supe con certeza instantánea, a una de las 3 cerraduras de la puerta oculta. Volví a la puerta con las llaves a las 4 de la madrugada. La casa estaba en silencio. La tormenta había pasado y solo quedaba el goteo intermitente de la filtración, como un metrónomo fúnebre que marcaba el ritmo de algo que estaba a punto de cambiar para siempre. Inserté la primera llave. Giró. Segunda llave. Giró. Cerrojo de barra. Se dio con un chirrido metálico que resonó por el pasillo como un quejido humano. Empujé la puerta. Pesaba más de lo normal, como si la madera hubiera absorbido décadas de humedad y de secretos. Busqué un interruptor de luz en la pared interior. Lo encontré. Lo accioné. Un foco desnudo, colgando del techo con un cable largo, se encendió con una luz amarillenta que iluminó la habitación oculta. Lo que vi me obligó a sentarme en el piso. La habitación era pequeña, unos 15 metros cuadrados, sin ventanas. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido que el tiempo había convertido en un gris enfermizo. Había un olor a encierro, a papel viejo, a naftalina y a algo dulzón que no supe identificar hasta que vi las flores secas, ramos de lavanda y no me olvides distribuidos por toda la habitación, sobre los muebles, colgados del techo con listones decolorados, como si alguien hubiera intentado convertir ese espacio sellado en algo que no fuera una tumba, porque eso parecía, una tumba, pero no de una persona, de una vida. Contra la pared del fondo había una cuna, antigua, de madera blanca con barrotes torneados,
con una colcha tejida a mano de color amarillo que todavía conservaba su forma aunque el color se había apagado hasta parecer marfil sucio. Junto a la cuna, una mecedora. Junto a la mecedora, una mesita con un biberón de vidrio, de esos que ya no se fabrican, y un chupón de goma endurecida por el tiempo. En las paredes había fotografías enmarcadas. Fotos en blanco y negro, algunas con bordes dentados característicos de los años 70. Las fotos mostraban a una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mujer era mi tía Hortensia. La reconocí inmediatamente a pesar de la juventud de su rostro, los mismos ojos grandes, la misma barbilla afilada, el mismo porte elegante incluso en una fotografía informal. Pero la Hortensia de esas fotos no era la mujer contenida y triste que yo conocí. Era una mujer radiante, luminosa, con una sonrisa que ocupaba toda la cara, mirando al bebé en sus brazos con una adoración que traspasaba el papel fotográfico y te golpeaba el pecho a través del tiempo. Mi tía Hortensia había tenido un hijo. Debajo de las fotografías, sobre una cómoda baja, había un cofre de madera. Lo abrí con manos que temblaban tan violentamente que tardé 3 intentos en levantar la tapa. Dentro del cofre, había documentos, un acta de nacimiento, un certificado de bautizo, cartas manuscritas, un diario y recortes de periódico. El acta de nacimiento decía, Emilio Cárdenas Ibarra, nacido el 14 de marzo de 1900. Madre, Hortensia Cárdenas Ibarra. Padre, no declarado. Un niño nacido fuera del matrimonio en 1975, en una familia conservadora de Morelia, en una época donde eso no era un escándalo menor, sino una catástrofe social que podía destruir reputaciones, carreras y vidas enteras. El diario era de mi tía, abarcaba desde meses antes del nacimiento de Emilio hasta aproximadamente 2 años después. Lo leí entero esa noche, sentada en el piso de esa habitación oculta, con la espalda apoyada contra la cuna de un niño que fue mi primo y del que nunca supe que existió. Lo que mi tía escribió en ese diario es lo más doloroso que he leído en mi vida. Hortensia quedó embarazada a los 24 años de un hombre al que amaba profundamente pero cuyo nombre jamás reveló en el diario, refiriéndose a él siempre como M. Cuando sus padres, mis abuelos, se enteraron del embarazo, la reacción fue brutal. Mi abuelo, Aurelio padre, un hombre profundamente conservador y obsesionado con la imagen familiar, le dio 2 opciones. O daba al bebé en adopción inmediatamente después del nacimiento y nunca mencionaba el asunto de nuevo, o quedaba desheredada y expulsada de la familia. Mi abuela, Consuelo, aunque más compasiva, no tuvo la fuerza de oponerse a su esposo. Y mi padre, Aurelio hijo, que en ese entonces tenía 21 años, apoyó la decisión de mis abuelos. Es lo mejor para todos, Hortensia. Escribió mi tía que él le dijo, piensa en la familia. Hortensia dio a luz en una clínica privada fuera de Morelia, lejos de los ojos de la sociedad local. Tuvo a Emilio en sus brazos durante 48 horas. 48 horas en las que le cantó, lo alimentó, lo meció, le puso el nombre que había elegido durante meses de embarazo escondido, y le tomó las fotografías que después colgaría en las paredes de una habitación que nadie vería. Al tercer día, mis abuelos enviaron a una persona. Mi tía no especifica quién, a recoger al bebé. Emilio fue dado en adopción a una familia cuyo nombre mi tía nunca conoció. La adopción fue cerrada, sin posibilidad de rastreo, diseñada específicamente para que Hortensia nunca pudiera encontrar a su hijo ni su hijo a ella. Mi tía regresó a Morelia. Nunca volvió a mencionar al bebé frente a la familia. Nunca se casó. Nunca tuvo más hijos. Y en algún momento que el diario no precisa, construyó esa habitación en el tercer piso de la casa familiar, un santuario secreto para el hijo que le quitaron, con su cuna, sus fotos, su acta de nacimiento, su biberón, su cobija amarilla, un lugar donde Hortensia podía subir cuando nadie la veía, sentarse en la mecedora, mirar las fotos de ese bebé que solo conoció 48 horas, y llorar en silencio por una pérdida que la familia exigía que no existiera. La última entrada del diario decía, he decidido sellar la habitación, no porque quiera olvidar, sino porque necesito sobrevivir. Mientras la puerta esté abierta, voy a seguir entrando. Y cada vez que entro, me muero un poco más. Pero no voy a destruir nada. Emilio existió, mi hijo existió. Y algún día, cuando yo ya no esté, alguien encontrará esta puerta y sabrá la verdad. Y quizá entonces, la familia que me obligó a esconder a mi hijo tenga que mirar lo que hizo. Salí de esa habitación cuando el sol ya estaba alto. Habían pasado horas. Tenía los ojos hinchados, las piernas acalambradas, la ropa húmeda de sudor frío, y dentro del pecho una mezcla de dolor, rabia, ternura y horror que no cabía en ninguna emoción singular. Era todo al mismo tiempo. Era demasiado para un solo cuerpo. Llamé a mi padre esa misma tarde. Le pedí que viniera a la casa. Llegó 1 hora después, con su camisa de siempre, su paso tranquilo, su cara de hombre jubilado que no tiene preocupaciones mayores. Lo llevé al segundo piso. Le mostré la puerta. Le mostré la habitación. Mi padre se detuvo en el umbral. No entró. Se quedó parado en el marco de esa puerta como si hubiera un campo de fuerza invisible que le impedía cruzar. Vi cómo sus ojos recorrían la cuna, la mecedora,
Las fotografías, el biberón, vi cómo su cara se descomponía capa por capa, como una pintura a la que le arrojan solvente. Primero la superficie controlada, después la rigidez, después la compostura, hasta que lo que quedó fue el rostro desnudo de un hombre de 68 años, enfrentándose a algo que llevaba enterrado desde los 21. Tú sabías, le dije. No fue una pregunta. El silencio de mi padre duró lo que parecieron horas, pero fueron quizá 30 segundos. Después asintió. Un movimiento lento, pesado, como si la cabeza le pesara más de lo que el cuello podía sostener. Sabía, dijo con una voz que no reconocí, una voz rasposa quebrada desde el fondo. Sabía todo. Estuve ahí cuando mis padres le dieron el ultimátum. Estuve ahí cuando se llevaron al bebé. Estuve ahí cuando Hortensia volvió a casa con los brazos vacíos y los ojos muertos y se encerró en su cuarto durante 3 semanas sin comer. Estuve ahí, Valeria. Y no hice nada. Lo que siguió fue la conversación más difícil que he tenido con otro ser humano. Mi padre me contó la historia completa. La versión que el diario de mi tía solo insinuaba. Mis abuelos habían sido personas respetadas en la comunidad moreliana. Mi abuelo era juez. Mi abuela era presidenta de la asociación de damas de su parroquia. La imagen pública lo era todo para ellos. Un embarazo fuera del matrimonio de su hija menor habría sido, en sus palabras, la ruina de la familia. La decisión de forzar la adopción fue tomada en una sola noche, sin consultar a Hortensia, sin considerar sus sentimientos, sin importar que ese bebé era su nieto. La imagen sobre la sangre. La apariencia sobre el amor. Mi padre admitió que durante años cargó con la culpa de no haber defendido a su hermana, que esa culpa fue la razón por la que nunca le peleó la casa, la razón por la que mantenía distancia emocional con Hortensia, la razón por la que, cuando yo preguntaba por el tercer piso, respondía con una brusquedad que era en realidad pánico, el pánico de que la verdad saliera y con ella, la imagen de la familia que sus padres sacrificaron un niño para proteger. Le pregunté si alguna vez intentó buscar a Emilio. Negó con la cabeza. Le pregunté si Hortensia lo intentó. Me dijo que sí, que dedicó años y dinero a intentar rastrear la adopción, pero que al ser un proceso cerrado y de una época con pocos registros digitales, nunca lo logró. Me dijo que eso fue lo que la destruyó lentamente, no la pérdida del hijo, que ya era devastadora, sino la imposibilidad de saber si estaba vivo, si era feliz, si alguien lo amaba como ella no pudo amarlo. Tu tía vivió y murió con esa herida abierta, me dijo mi padre, llorando abiertamente, sin intentar disimularlo. Y yo dejé que pasara, porque era más fácil callar que enfrentar a mis padres. Porque era más cómodo olvidar que recordar. Y porque soy un cobarde, Valeria. Eso es lo que soy. Un cobarde que dejó que su hermana cargara sola con un dolor que toda la familia le causó. No voy a pretender que perdoné a mi padre ese día. No lo hice. El perdón cuando el daño es de esta magnitud no es un evento sino un proceso. Y ese proceso todavía está en curso dentro de mí, moviéndose a un ritmo que no controlo y que no intento acelerar. Lo que sí hice fue tomar una decisión. Iba a buscar a Emilio. Iba a intentar lo que mi tía no pudo lograr, no porque creyera que tenía algún derecho sobre su historia, sino porque sentí, con una convicción que me nacía desde las entrañas, que eso era lo que Hortensia quiso al dejarme la casa, y al pedirme que revisara los contenidos personalmente. No me dejó solo una propiedad, me dejó una misión. Contraté a un investigador especializado en adopciones cerradas y búsquedas de origen. El proceso fue largo, complejo, lleno de callejones sin salida y burocracia impenetrable. Pero eventualmente, después de meses de búsqueda, encontramos una pista que nos llevó a un registro hospitalario que coincidía con las fechas del acta de nacimiento de Emilio. Y ese registro nos llevó a un nombre. Y ese nombre nos llevó a una ciudad. Y esa ciudad nos llevó a una puerta. Emilio está vivo. Tiene 50 años. Vive en Guadalajara. Es profesor de secundaria. Está casado. Tiene 2 hijas. Fue adoptado por una familia amorosa que le dio una buena vida. Sabía que era adoptado desde los 12 años. Nunca intentó buscar a su madre biológica porque, según me dijo cuando finalmente hablamos, no quería complicar la vida de alguien que probablemente tomó una decisión difícil y ya la había superado. No la superó. Hortensia nunca la superó. Construyó un santuario secreto y lloró frente a una cuna vacía durante décadas. Pero Emilio no necesita cargar con eso. Lo que necesita saber, lo que le dije cuando nos conocimos en una cafetería de Guadalajara, ambos nerviosos, ambos con las manos temblorosas alrededor de tazas de café que no probamos, es que su madre lo amó, que lo amó durante 48 horas con la intensidad de una vida entera, que le puso nombre, que le tomó fotos, que le tejió una cobija amarilla, y que lo buscó durante años sin encontrarlo, no porque no quisiera, sino porque la familia que debió protegerla fue la misma que le cerró todas las puertas. Emilio lloró, yo lloré. La mesera nos dejó en paz durante 1 hora entera sin preguntar si queríamos algo más, con esa intuición que tienen ciertas personas de reconocer los momentos sagrados y saber que lo único que deben hacer es no interrumpirlos. Le entregué una copia de las fotografías de la habitación. Las miró una por una, lentamente, tocando con los dedos la imagen de una mujer joven que lo sostenía con una devoción visible incluso en una fotografía de hace medio siglo. Cuando llegó a la última foto,
La miró largo rato y después dijo, con una voz que era un hilo, se parece a mi hija mayor. La habitación oculta sigue intacta. No la desmantelé. No la convertí en otra cosa. La limpié, reemplacé el foco, restauré las fotografías y la dejé exactamente como Hortensia la creó. Es un memorial. Un testimonio silencioso de lo que la vergüenza familiar es capaz de hacer cuando se le da más poder que al amor. Emilio visitó la habitación meses después. Vino con su esposa y sus 2 hijas. Las 4 personas se quedaron de pie frente a la cuna, en silencio, mientras Emilio tocaba la cobija amarilla con una delicadeza que parecía miedo de que se deshiciera entre sus dedos. Su hija mayor, la que se parece a Hortensia, miraba las fotos con la boca abierta y los ojos llenos de una emoción que probablemente todavía no sabe cómo nombrar. Yo me quedé en el marco de la puerta, el mismo donde mi padre se detuvo meses atrás, y entendí que ese umbral era una línea divisoria entre el silencio y la verdad, entre la cobardía y el valor, entre la familia que mi abuelo construyó sobre mentiras y la familia que Emilio y yo estábamos construyendo sobre los escombros de esas mentiras. Mi relación con mi padre es complicada. No está rota, pero tampoco está sana. Hay conversaciones pendientes que ambos posponemos porque duelen demasiado. Hay miradas que intercambiamos en reuniones familiares que contienen bibliotecas enteras de cosas no dichas. Pero mi padre conoció a Emilio. Se sentaron frente a frente en la sala de la casa de Hortensia y mi padre, por primera vez en 49 años, le pidió perdón al hijo de su hermana por no haber tenido el valor de proteger a ninguno de los dos. Emilio lo miró largo rato y después le dijo algo que me partió el alma por su sencillez. No puedo perdonar algo que no me hicieron a mí. A quien tienen que pedirle perdón ya no está. Pero puedo ofrecerle algo que quizá le sirva más que el perdón. La oportunidad de hacer las cosas diferentes a partir de ahora. A quienes escuchan esto, les digo, los secretos familiares no protegen a nadie. Protegen una imagen, una fachada, una ilusión de perfección que se paga con el sufrimiento real de personas reales que son silenciadas, aisladas y obligadas a cargar solas con dolores que toda la familia debería compartir. Si en su familia hay puertas cerradas, preguntas que nadie responde, temas que provocan silencios incómodos o reacciones desproporcionadas, presten atención. Detrás de cada silencio familiar hay una historia que alguien decidió que no merecía ser contada. Y esa historia, casi siempre, involucra a alguien que sufrió para que el resto pudiera mantener las apariencias. La verdadera victoria no fue encontrar la habitación, no fue descubrir el secreto, no fue confrontar a mi padre ni localizar a Emilio. La verdadera victoria fue abrir una puerta que llevaba 30 años sellada y dejar que la luz entrara. Porque mi tía Hortensia vivió toda su vida en la sombra de un secreto que no eligió guardar. Y lo mínimo que yo podía hacer por ella, por su memoria, por las 48 horas en que fue madre, era asegurarme de que esa sombra no durara para siempre. Emilio existe, tiene una familia, es feliz, y ahora sabe que una mujer llamada Hortensia lo amó con toda su alma durante 2 días y lo lloró durante 50 años en una habitación que nadie sabía que existía. Mi tía descansó, como dijo Lupita aquella mañana, pero no creo que haya descansado al morir. Creo que descansó cuando yo abrí esa puerta, cuando la verdad salió de esas paredes. Cuando el último secreto de la familia Cárdenas dejó de ser un secreto, porque los muertos no piden venganza, piden verdad, y la verdad, aunque llegue 50 años tarde, sigue siendo la única herencia que vale la pena recibir.